Yo prediqué con todo el corazón y luego invité a gente que quisiera creer. Dio la impresión de que toda la iglesia recibió el mensaje, porque sin tener que luchar, se puso de pie todo aquel pueblo y corrieron al altar. Luego de orar por los que se convertían, oramos por los enfermos. Declaramos la palabra de fe sobre los enfermos. Me llamó la atención que los enfermos todos corrieron al altar, menos ella. Esa mujer no se movió de su banca. Esa mujer no respondió al mensaje. Esa mujer no pasó para recibir la oración. Los demás pasaron. Y oré por todos. Pero debo confesar que mi carga era por ella. Así es que mientras oraba por los demás, yo oraba por ella. Yo oraba por ella y dirigía mi oración hacia ella. Y reprendí la artritis. Y reprendí la parálisis. Muchos testificaron. De los que estaban allí, varios testificaron haber recibido algún milagro. Gente había sido sanada de la vista. Gente había sido sanada de los oídos. Y otros casos de los huesos y las coyunturas. La columna. Hernias habían desaparecido. Pero esa mujer no se movía de su banca. Un hombre se destacó entre las personas que estaban, lloraba como un niño. Y me dijo: Pastor Pavón, hoy ha ocurrido algo extraordinario en mi vida. ¿Qué sucedió? Esta mañana, dijo, yo fui a ver al médico porque mis coyunturas estaban hinchadas, inflamadas, y mis dedos habían comenzado a arquearse, se estaban deformando. Me dolían los tobillos al caminar y apenas podía agacharme. ¿Y qué sucedió? Fui al médico esta mañana y el médico me dijo: tienes artritis. Esa condición que tienes es degenerativa. La tienes ya hace algunos años. Y tengo malas noticias para ti. No hay nada que la ciencia médica pueda hacer por ti. Solo podemos aliviarte un poquito el dolor, pero tu condición va a continuar en progreso. Prepárate, porque vas a terminar tus días en una silla de ruedas. ¿Qué usted le contestó? Yo le dije al médico: usted está equivocado. Le dijo: mi diagnóstico no está equivocado. Le dije: no, es su pronóstico lo que está equivocado. Su diagnóstico es correcto, pero su pronóstico es falso. Es verdad que tengo artritis, pero no voy a pasar el resto de mis días en una silla de ruedas, porque Jesucristo va a sanarme de esa artritis. ¿Qué sucedió en el día de hoy? Me dijo: mire mis codos, ya no están hinchados. Mire mis dedos, están derechitos. Mis rodillas, y subió su pantalón para enseñar, la rodilla ya no estaba deforme. Él me describió cómo había estado. Me dijo: mire, puedo agacharme, puedo mover las piernas, puedo saltar, puedo glorificar a Dios. Y voy a mi médico para testificarle que Jesucristo me ha sanado. El culto terminaba y con tristeza yo tuve que ver a un hombre que iba alabando a Dios, testificando un milagro, y otra que se movía con su andador y apenas arrastraba las piernas mientras se iba de aquel lugar. Qué tristeza siente uno cuando tiene que ver a unos ir sanados, habiendo recibido un milagro, y a otros caminar sin haber recibido aquello que anhelaban, aquello que deseaban, aquello que vinieron a buscar. Mi gran pregunta aquella noche al Señor fue: ¿qué falló aquí, Señor? Esas dos personas habían estado en el mismo culto y habían escuchado la misma palabra, habían escuchado el mismo sermón, habían escuchado los mismos versículos y los mismos testimonios. Esas personas estaban adorando al mismo Dios. La diferencia no había sido el culto, la diferencia no había sido el sermón, era el mismo sermón. La diferencia no fue la oración, hicimos la misma oración por el uno y por el otro. Si la diferencia no fue el culto,
si la diferencia no fue la palabra, si la diferencia no fue la oración, si la diferencia no fue Dios? Mi pregunta es, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fue la actitud hacia la palabra de Dios, la actitud en la oración que se eleva, la actitud hacia Dios, el soberano, el sanador, el salvador, el que bendice. ¡Aleluya! ¿Qué actitud tenemos hacia Dios? Determina qué podrá hacer Dios en nuestras vidas en el día de hoy. Aquí hay gente que será objeto de un milagro. Aquí hay gente que saldrá de este lugar salva, llena de Dios, llena de paz, inundados de la presencia de Dios. Depende de usted, depende de su actitud, depende de su respuesta a la palabra que vamos o que estamos compartiendo con usted. Permítame leerles un pasaje bíblico para dar base a esto que estoy diciendo. En el capítulo 4 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, versículo 13, escuche qué maravilloso. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? El apóstol Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Usted puede darle gloria a Dios. Puede usted darle gloria a Dios. Este proceso comienza con fe. Y yo quiero establecer inicialmente que la fe es un requisito. La fe no es una opción o una de las múltiples opciones que tenemos. La fe no es una electiva como en el colegio. Hay clases que son requisitos y hay otras que son electivas. Puedo elegir entre unas y otras, pero no así la fe. En el día de hoy, fe no es una electiva. Diga conmigo, fe es un requisito. Dígalo fuerte. Fe es un requisito. Fe es un requisito para vivir. Fe es un requisito para ser feliz. Fe es un requisito para ser salvo. Fe es un requisito para ser de Dios. Fe es un requisito para recibir un milagro. La fe es un requisito. Es necesario creer. Con las manos arriba diga, yo creo. No le escuché otra vez. Yo creo. La fe es un requisito. No hay manera de ser feliz en el matrimonio si no tenemos fe. Yo recuerdo cuando Estrellita y yo nos casamos. Estábamos a unos meses de casarnos cuando Estrellita quiso hacerme algunas aclaraciones. Me dijo ella, quiero que sepas que el médico me hizo saber que yo soy estéril. ¿Qué significa eso? Yo soy estéril para el pecado. ¿Qué significa que eres estéril? Bueno, el médico dijo que no podemos tener hijos, que yo nunca voy a tener hijos. Y yo quiero saber si aún yo siendo estéril, tú quieres casarte conmigo. Y yo estaba emocionado, pero yo quería tener hijos. Así es que le dije, mira mujer, nos vamos a casar, pero te tengo una noticia. Aunque tú seas estéril, tú me vas a parir a mí unos cuantos hijos. No era asunto de ciencia, era asunto de fe. Diga amén. Así es que nos casamos. Y el primer año Estrellita no quedó embarazada.